la lista de países que han recibido, y abajo de esto hay una monstruosidad. Ciudadanos que están presos hace 12, 13 años en condiciones increíbles, si no han visto un juez, no han visto un fiscal, no tienen causa y siguen presos. Y si nos lavamos la mano mirando para arriba, a mí no me corresponde, los tipos sí van a seguir presos. Y ese es un delito de derechos humanos. Usted establece un recibo, después se lo pagan o no. Nosotros nos colocamos en una posición moral como para decir, por favor, a ver si mejoran las relaciones con Cuba. Pero decirle no como condición, porque el trato está cerrado, el compromiso está hecho. Esto no es un precio, esto es aprovechar una ventaja moral, pequeño país como para decirle al grande, loco. ¿Esto lo arregló en Cuba con Fidel cuando estuvo allá? No es que lo arreglé, le comuniqué la decisión que teníamos. Me pareció que se la tenía que decir a Castro. Y le dije que yo iba a seguir luchando por cosas que consideraba justas. El presidente de la República, José Mujica, dialogando en el día de ayer con nuestra compañera Elizabeth Viñoles, hablando sobre la llegada de los presos de Guantánamo. Álvaro Padrón está con nosotros esta noche. ¿Cómo te va, Álvaro? Muy bien. Un gusto tenerte por aquí. Igualmente. La introducción, de alguna manera, de este tema con la palabra del presidente Mujica y, bueno, algunas claves para develar cómo se dio todo esto. Sí, en verdad estamos muy atendiendo esa imagen al principio un poco sorprendente. Yo creo que es bueno contextualizar. En realidad estamos en el ojo de la tormenta a nivel uruguayo, pero este es un objetivo muy claro de Obama. En primer lugar fue una promesa, ¿no? Obama lo prometió en su primer mandato, no lo cumplió, como tantas otras cosas. Esa imagen de cambio que de alguna manera simbolizaba Obama tuvo muchos golpes y este fue uno. En materia internacional claramente era un quiebre con la política anterior. Entonces lo primero es la promesa de Obama, promesa electoral. El objetivo ahora de Obama es resolverlo, no puede terminar el mandato sin resolverlo, y tiene básicamente dos caminos, o mejor dicho, dos situaciones. Un conjunto de presos que los puede resolver de esta manera, a través de otros países, y otros que los tiene que resolver por un trámite interno en donde es mucho más complejo porque necesita mayorías en el Congreso que no tiene para encontrar los mecanismos de los juicios y demás. Entonces, este camino que es en el que entra en Uruguay es el contexto en el que tenemos que ubicar la situación de nuestro país y el pedido que se le hace a Uruguay como se le hace a otros más de 12 países. O sea, aquí no hay tampoco una novedad tan grande, una exclusividad. Yo creo que lo que está claro es que Uruguay se transforma en un país, en primer lugar, confiable, está dentro de esa lista de países que a Estados Unidos y al presidente Obama le resulta razonable hacerle este pedido. Y agregaría una cosa porque creo que hace la diferencia con Uruguay, y voy a decir otro país también, que es que muestra una amplitud, en el caso del gobierno norteamericano, de no usar solo a los amigos tradicionales. Claramente el gobierno de Uruguay no lo es el gobierno de El Salvador, que ya concedió una situación similar en el 2012 con un gobierno de izquierda. Entonces, para Obama también es una forma de mostrar que esta política la hace con otros socios, y creo que eso es parte del contexto. Y hay que hablar de, en esta concreción, digamos, el factor de la embajadora Yulisa Reynoso aquí en nuestro país, a quien el presidente hace algunos minutos, no sé si tuviste oportunidad de ver el informe, pero acaba de alabar, diciendo que realmente es la única embajadora que ha trabajado fuertemente por Uruguay. Bueno, es que yo creo que es parte de ese clima que logra instalar Obama de un cambio, ¿no? Y la embajadora Reynoso claramente ha sido representativa de esa imagen, bueno, más elocuente de lo que fue el presidente, haciendo una defensa realmente sorprendente, ¿no? Y además él la relaciona con algo que es bueno hablar al final, ¿no? Que va a pasar con el viaje, pero en este caso es clarísimo que el papel de la embajadora, que además son las antenas de los gobiernos en los países, obviamente la primera indicación para que Uruguay fuera parte de la lista viene de la embajadora y tiene que ver con el tipo de vínculo que esta embajadora estableció con Uruguay, rompiendo mucho los protocolos tradicionales de la diplomacia. Probablemente no hay que ponerlo en los términos que lo pone Mujica con los antecedentes de otros embajadores, pero es claro que esta es una embajadora distinta, la primera mujer latinoamericana, es inmigrante dominicana. En fin, hay elementos que han hecho que ella tuviera una capacidad de diálogo
con la sociedad uruguaya en general, porque uno la ve muy seguido en otros tipos de eventos más culturales y más, y ni que hablar con la política y en clave lo que es la relación Estado a Estado. Yo creo que ahí hay un factor clave que, además de haber hecho posible esta iniciativa, se ubica ahora como algo difícil de desandar, porque es un compromiso justamente ubicado desde el lugar de la confianza. Y en el medio de toda esta situación está Cuba. Bueno, también lo decía recién el presidente, ¿no? Yo creo que nadie puede imaginar seriamente que Mujica hiciera una gestión de estas sin tener este aspecto en la cabeza. Porque es digamos, el asunto que más nos toca a los latinoamericanos, porque si no parecería un tema más del terrorismo en Oriente. Sí. Entonces, aquí el carácter, digamos, de oportunidad, de reivindicación que toma Mujica es absolutamente lógico. Y es lógico también que haya hecho, además de tomar la iniciativa de pensar en los presos cubanos, de también que haya consultado en su visita de enero a Cuba al presidente Raúl Castro, que lo acaba de decir, no es una consulta es simplemente un compartir un dato de la realidad. Yo creo que independientemente del caso de los presos cubanos, era evidente que un presidente de Uruguay de izquierda iba a mencionar frente al presidente de Cuba que podía llegar a tener algún trato sobre la cárcel de Guantánamo, que además es territorio cubano, en fin. Obviamente. Entonces, olvidémonos por un minuto de los propios presos cubanos, que ya ahí Mujica toma una iniciativa probablemente política, solidaria y demás, sino hasta por el hecho de lo que significa Guantánamo para Cuba, ¿no? Esto parece casi un tema vinculado a una administración me refiero en los términos reales, lo que es una factura y un recibo. Y ahí Mujica parece hacer una sutil diferencia. Bueno, eso fue divertido, ¿no? Escuchar eso, porque era como un esfuerzo para definir ambas cosas y tratar de explicar lo que él al principio dijo de una manera tan directa, claro, que todos los uruguayos lo entendimos como algo le va a cobrar, ¿no? Sí, te paso la factura, ¿no? Sí, yo creo que él lo termina explicando de una manera muy clara. Nadie puede seriamente en este equilibrio mundial creer que a Estados Unidos se le pasan facturas así nomás, y menos en estos temas que son de mucha sensibilidad en el gobierno norteamericano. Un gobierno además complicado. Acá a veces pensamos como si las cosas fueran todas homogéneas. Es un gobierno muy disputado, con muchos problemas en las relaciones al interior de las fuerzas políticas en Estados Unidos, con el sector republicano, en fin. Entonces, lo que ha intentado Mujica es, y lo dice claramente en esta take que mostrábamos al principio, es un aviso. Claro. O sea, no hay factura posible, no hay condicionamiento posible. Además, creo que sería de muy mal gusto un condicionamiento. Mucho más en otro plano, ¿no? Alguno podría hasta pensar, Uruguay se va a aprovechar de alguna ventaja comercial. O sea, creo que Mujica descarta totalmente eso, y lo que dice es: yo no puedo hacer una gestión de este estilo y no devolver la pelota diciendo: recuerden que ustedes ahí también tienen situaciones de latinoamericanos en estas mismas condiciones. Entonces, yo creo que es un aviso que es razonable y que al principio se presentó como una moneda de cambio que finalmente queda muy claro que no es tal, ¿no? Sí, no hay factura ni hay recibo. Por otra parte, hablábamos recién de la visita del presidente Mujica a Estados Unidos. La posibilidad está abierta para el próximo 12 de mayo, una reunión que se viene postergando en realidad desde el año pasado. ¿Te acordás que estuvimos hablando de este tema? Es verdad, porque además todos nos quedamos con la imagen de la visita de Mujica a las Naciones Unidas. Exacto. Que no fue una visita de Estado al gobierno norteamericano. Claro, lo que pasa es que como se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, quedó una imagen de una agenda muy completa y aparentemente oficial. Yo creo que sería una lástima, sinceramente, que el resultado de una discusión no del todo bien dada en Uruguay, y no hablo solo del estilo del presidente, que ya lo conocemos, sino del conjunto del debate del sistema político, muy teñido por el clima electoral, terminara afectando algo que es estratégico. Esa entrevista es estratégica, Uruguay necesita ese tipo de interlocución. Yo quiero decir con claridad que a mí me parece que de todo este episodio hay dos cosas que son muy positivas. Una, primero, es que Uruguay está en el mapa. O sea, ojalá nos pasen más seguido estos problemas y que no sea una necesidad nuestra de llamar a un gobierno como Estados Unidos para pedirle plata como en el 2001. O sea, acá el pedido vino al revés, y esto hace que Uruguay esté en el mapa, sea un socio confiable, creíble, sea valorado y prestigiado por su solidaridad, por su capacidad de recepción. Yo creo que esto es bueno. Entonces hay que preservarlo. Por eso lo asocio a que termine de esta manera, como algo muy de interna nuestra, y que perdamos la oportunidad de ese protagonismo, que además lo van a tener otros países mucho más importantes que Uruguay, que no se hacen tanto problema. O sea, no estamos hablando de nada extraordinario. Y yo por último digo, y acá me pongo como un ciudadano común, creo que acá debería estar en el centro de la cuestión humanitaria. Porque en mi opinión, yo trataría de ver
y de ponerme en el lugar de los presos y de sus familias. Y yo creo que a veces le damos mucha vuelta a estas cosas, por supuesto tiene que tener sustancia jurídica, tiene que tener determinados canales razonables, pero finalmente estamos hablando de gente presa, en estos casos la mayoría, y por eso esta lista es acotada, que no tiene juicio, que no tiene comprobado ningún delito, que no tiene peligrosidad, y que están presos, y que están además presos separados de su familia. Entonces yo insistiría mucho, y creo que ahí Mujica empezó a encontrar el rumbo, en poner el centro en la cuestión humanitaria. Aparece una figura clave que es Belela Herrera, creo que todo el Uruguay la respeta muchísimo, a nivel internacional también. Creo que por ahí va la clave de que Uruguay termine haciendo un buen papel que le va a servir, ojalá termine yendo Mujica a Estados Unidos, que esa es una entrevista con otro sentido, con otra amplitud, que también nos importa mucho, y creo que todo esto puede terminar bien en el sentido de un país que necesita de este tipo de mensajes, porque también los ha recibido. Gracias por tu tiempo, Álvaro. Por favor.